Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Hoy lo tenemos a un querido amigo, el doctor Juan Martín Morando, que inaugura, justamente recién estábamos hablando, inaugura este 2021, que después de este 2020 que pasamos, vamos a ver si este año es un poquito mejor. Va a hablar un tema que le pedimos a él específicamente, un tema que realmente todos lo piden en el instituto, son las comisiones médicas, el famoso 2J, de la ley 15057 y su decreto 669. Bueno, él va a dar, como yo le decía, decimos jurisprudencia, decimos, no, y él me dijo, no, teoría y práctica, Andrea, teoría y práctica vamos a hablar. Él es, como dije hoy, es el magistrado, el doctor Juan Martín Morando. Él es presidente del Tribunal de Trabajo número 1 del Departamento Judicial de San Martín, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF, especialista para la magistratura de la Universidad General de San Martín, maestrando en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, de la Universidad Antonín Scalia, él está estudiando para ser abogado en Estados Unidos. La verdad que el doctor está estudiando todo el tiempo. Espero que no lo perdamos. Es doctorado en Ciencias Jurídicas de la UCA, es docente de grado y posgrado, de la UADE, bueno, casi todas las universidades, y publicista. Bueno, gracias Juan Martín que estás acá. Todos están acá los queridos amigos, que tengo varios acá, que es la primer charla. Están acá expectantes, a ver que hoy van a aprender todo. Hoy con el doctor vamos a saber todo como siempre. Y gracias Juan, hoy hablamos justamente de que una de las tantas charlas que viniste al instituto en el 2012, que éramos un poco más jóvenes todos, igual estamos impecables todos, pero bueno, siempre es un placer tenerte acá en el Colegio de Abogados de San Martín. Gracias Juan, te queremos mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos por conectarse. Es un día especial hoy porque, bueno, empiezan las Pascuas, muchos pueden estar pensando en irse y sin embargo están acá, así que, bueno, les agradezco. Siempre es un placer hablar para mi colegio, porque, bueno, yo estoy matriculado en el Colegio de Abogados de San Martín, así que es un placer tenerlos. Y además, a la mayoría también los tengo a veces en las audiencias, así que nos conocemos un montón. Habíamos hablado con Andrea, me dijo, ¿de qué querés hablar? Y yo le dije, mira, la verdad que hay un tema que a mí me parece que está bueno como para, por lo menos para traerles dos posturas, es el del 2J. ¿Y por qué dos posturas? Bueno, porque hay una postura que vamos a ver que es la postura mayoritaria. Cuando digo mayoritaria me refiero a todos los tribunales de la provincia menos uno, y una posición minoritaria, que es la posición de un tribunal de la provincia, sobre este tema, porque, y bueno, el tema del 2J tiene algunas aristas que por ahí tienen que ver, por ahí no, tienen que ver con la redacción, es decir, la redacción del 2J no es clara, todo el régimen de riesgo de trabajo, todos sabemos que no es para nada claro. Miren, hace unos 5 años, yo tengo muchas cosas que empiezo a escribir y las dejo, ¿no? Porque son cosas del momento. Y hace unos 5 años había empezado a escribir algo sobre riesgos de trabajo. Y yo de vez en cuando tengo esta locura de que releo algún clásico. Y justo estaba releyendo Utopía. Y me llamó la atención de una frase del libro Utopía de Tomás Moro, que decía que, no sé si ustedes conocen, es una persona que llega a una isla, y es una isla que tiene una comunidad perfecta. Y decía una de las frases que es la que me llamó la atención, que tenían tan pocas leyes. Una de las características que me ha llamado la atención a este personaje, a este aventurero, que llegaba a la isla, que tenía tan pocas leyes, que no las necesitaban, eran tan perfectos como sociedad que no las necesitaban. Y en ese momento yo había tomado esa frase de utopía como copete para lo que iba a escribir, porque en ese momento teníamos vigentes en materia de riesgos de trabajo 496 normas. Es decir, estábamos en el otro lado del mundo de utopía y seguimos estando porque seguimos acumulando. Y a veces tanta superposición normativa
nos hace perder a todos, a todos. Porque uno termina diciendo, bueno, pero acá pasa tal cosa, pero hay una resolución número tal del año 45 que tiene 978 artículos y que dice tal cosa que podría ser aplicable. Y esto es lo que nos pasa mucho. Y el 2J tiene por ahí un poco de eso. Y por eso me pareció interesante plantearle a Andrea, bueno, puedo transmitirles qué es lo que opinamos desde el Tribunal de Trabajo 1, es decir, lo que voy a transmitir no es una cuestión puramente mía, sino que es compartida por mis compañeras, por los miembros del tribunal, es algo y por supuesto con la secretaria que está ahí, que encima que me tiene que soportar todos los días, la veo que está ahí en primera plana. Eh, Tiene que, digamos, es algo que armamos conjuntamente. Después, por otra parte, también me pareció interesante algo del decreto 669, pero algo muy, muy específico. Así que, si les parece, empiezo a compartir una breve presentación que hice para esto. ¿Cuál es la pregunta? A mí siempre cuando doy alguna charla o alguna clase trato de responder una única pregunta, porque me parece que si empezamos a extendernos demasiado terminamos no diciendo nada, y por eso me parece importante centrar todo en una pregunta, que es ¿cuál es la naturaleza de esta acción ordinaria de revisión que prevé en el artículo 2, inciso J de la ley 15.057? Y también algo que me parece pertinente cuando empiezo a analizar estas cuestiones es situarnos un poco en tema. Y por eso lo primero que me pareció es decir 2 o 3 cosas sobre el régimen de riesgos de trabajo, tal como fue concebido y tal como está hoy concebido, de acuerdo a todas estas 400, ya debemos estar pasando las 500 normas que lo regulan. ¿Cuáles son los caracteres que pueden tener alguna relación con lo que vamos a ver hoy? Bueno, en primer lugar, esto del seguro obligatorio es algo que está siempre en la ley de riesgos de trabajo. Tenemos un sistema de seguro obligatorio. ¿Por qué puede ser relevante? Y miren, a veces puede llegar a ser relevante el tema del seguro obligatorio cuando uno tiene que analizar el comportamiento de las partes. Es decir, a veces nosotros nos salimos un poco de que, en definitiva, la relación que subyace al régimen de riesgos de trabajo es una relación de seguro que se da entre el empleador y una aseguradora de riesgos de trabajo. ¿Por qué digo nos salimos? Y nos salimos porque nosotros venimos todos formateados con la ley 9688, la mayoría, ¿no? Formateados con la ley 9688, un sistema de reparación, un régimen reparatorio, y acá el legislador decidió salirse un poco. Yo hace unos años hablé sobre esto, dije que había un problema con la ley de riesgo de trabajo que tenía que ver un poco con que de ninguna forma entraba en lo que sería un proceso que llevara a este tipo de sistemas. Nosotros vinimos toda la vida de un régimen de reparación, lo sustituimos por un régimen de reparación un poco híbrido entre los dos, y de buenas a primeras convertimos a este régimen de reparación en un régimen de prevención y en un régimen de prestaciones, es decir, hicimos un cambio radical. Y ese cambio radical viene como, ¿vieron cuando, cuando éramos chicos y teníamos eran como pizarrones que tenían las formas, tenían un cuadrado, un círculo, un triángulo, y uno intentaba poner un círculo en el cuadrado y no podía? Bueno, esto es un poco la ley de riesgo de trabajo, viene a ser un círculo en un espacio de un cuadrado. Ya es disruptivo, y lo fue siempre. El régimen de riesgo de trabajo nunca fue aceptado y siempre está mirado con una perspectiva invalidante, es decir, uno ya tiene en la mente, cuando sabe que va a venir alguna reforma a la ley de riesgos, bueno, a ver, ¿dónde voy a encontrarle el problema a esto? Y esto me parece importante siempre volver al hecho de que hay un seguro y hay un contrato de seguro. Y a veces es difícil sacar a las partes del contrato de seguro, por más cuestionamientos que tenga la legislación. Es decir, sigue siendo un contrato de seguros, sigue siendo una relación contractual, y eso no puede ser nunca soslayado. Por otra parte,
Otro de los temas, y siempre álgidos en la ley de riesgos, es lo de la tercerización de la prevención, atención y pagos. Y yo he escuchado a mucha gente hablar de esto, criticar el sistema de la tercerización de la prevención. ¿Cómo es posible que, escuché, ¿no? ¿Cómo es posible que la persona que tiene que pagar sea la que tiene que prevenir? Y yo digo, es lo mejor, porque es el único que tiene incentivos para realmente prevenir. Y ustedes dirán, ¿qué está diciendo este hombre? Y sí, si yo soy el que tengo que pagar, soy el que tengo mejores incentivos para prevenir. ¿Por qué? Y bueno, porque todo el esfuerzo que yo ponga en prevención me lo voy a ahorrar en pago. Es decir, es la persona que tiene mayor incentivo para prevenir la RT. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no pasa la prevención? Bueno, porque probablemente en nuestro país haya algún tipo de problema de medición, que esto es habitual en nosotros, y prevenir salga más caro que pagar. Entonces, yo creo que tendría que haber alguna revisión en esta ecuación. Es decir, la ecuación prevención-pagos es una ecuación que no está demasiado investigada, demasiado analizada, y me parece que es uno de los puntos que una futura revisión del régimen podría tocar. ¿Por qué? Y bueno, hay que lograr que haya más prevención y menos pago. Es decir, cuando digo menos pago me refiero a menos siniestros, ¿no? Por supuesto. Mayor énfasis en la prevención. Y otro punto no investigado es el tema de la recalificación de los trabajadores. Es otro tema que quedó como en la nada. Ustedes se darán cuenta que con el transcurso de la jurisprudencia, de lo que fue toda la jurisprudencia desde el famoso fallo Aquino en adelante, lo que hicimos es convertir el sistema de riesgo de trabajo en un sistema más parecido al de la ley 9688. Pero lo que vendría a ser lo bueno del sistema, bueno en cuanto a los trabajadores, ¿no? Por supuesto, que es la prevención y la recalificación, han quedado en un plano prácticamente desaparecido. Y estos son puntos que creo que son importantes para analizar en una futura visión de una reforma integral del régimen, y deshacernos de estas 500 normas y convertirlo en una norma, aunque sea. Otro de los puntos que es, digamos, para destacar es la determinación por un órgano colegiado. ¿Y por qué digo que es uno de los puntos para destacar? Bueno, porque es lo que nos trae un poco a donde vamos a ir hoy. Y otro tema es el de la revisión judicial. También nos lleva por el camino que vamos a recorrer un poco hoy. Tocante a lo que vamos a ver, me pareció interesante hablar un poco sobre el antecedente de lo que sería este artículo 2J, también algo así de vuelo de pájaro como lo que hicimos recién sobre la ley 27348. ¿Cuáles son las características que tienen que ver con lo que nos toca a nosotros hoy? Bueno, primero que es aplicable en la provincia de Buenos Aires por la ley 14997. Ha habido cuestionamientos acerca de la constitucionalidad de la ley 14997, ha habido algunos fallos en ese sentido, y ha habido una decisión de la Corte del año pasado, el expediente Marchetti, en el cual la Corte dijo esto no es inconstitucional. Sobre los planteos de inconstitucionalidad, y esto acá más que nada es un paréntesis, desde mi trabajo, lo que advierto muchas veces es que los planteos están bien, es decir, están bien fundados, pero le falta un elemento indispensable, que es la denuncia de algún perjuicio. Tiene que existir algún agravio constitucional. Cuando ustedes me dicen, por ejemplo, como es el caso de este famoso fallo, creo que era de Lanús, que sostenía que era inconstitucional la ley 14997 porque había un problema ahí de delegación. Bueno, pero esto tiene que haber producido algún agravio al trabajador, y el agravio no puede ser solamente esta cuestión. Cuando se plantea la inconstitucionalidad del paso por las comisiones médicas, el decir, bueno, las comisiones médicas son médicos, no son abogados, no pueden determinar esto, no pueden determinar lo otro. Bien,
pero hay que expresar un agravio. Esto tiene que producir un agravio. El agravio tiene que ser un agravio concreto en esta persona. Como consecuencia de esto, me vi impedido de ejercer tal derecho. Como consecuencia de esto, mi cliente no pudo o no estuvo en condiciones de ejercer tal defensa, lo que fuera. Sin agravio, no hay posibilidad, por lo menos, esto es como a mí me enseñaron el control de constitucionalidad, no hay posibilidad de invalidar una norma en principio válida, porque faltaría este elemento indispensable. Y esto se los traigo porque es algo muy reiterativo. De hecho, en su momento cuando se hizo una especie como de listado de qué tribunales resolvían qué respecto de las comisiones médicas, es decir, si algunos decían que era constitucional o inconstitucional, a nosotros nos pusieron como que el Tribunal del Trabajo 1 San Martín dice que es constitucional, son constitucionales las comisiones médicas, pero hay que leer la resolución que nosotros decimos. Nuestra resolución siempre dice lo mismo porque siempre nos encontramos con el mismo problema. Está todo bien, los argumentos son válidos, pero no hay un agravio. ¿Cuál es el agravio? Entonces, nosotros no decimos ni que sí ni que no. Y yo puedo decir en un caso que no hay un agravio que amerite la declaración de inconstitucionalidad, pero puede en otro decir que sí hay un agravio que amerite la declaración de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con cada caso en particular. Es decir, nosotros analizamos cada caso en particular. Cada uno de los casos es diferente. Y por eso me parece importante señalar esto del agravio que pareciera como que está íncito, ¿no? Pero hay que ser específico con el agravio. Y los jueces no estamos, digamos, no es nuestra función intuir cuál es el agravio. En definitiva, no podemos, porque si yo dijera, bueno, para mí el agravio es este y es otro, la realidad es que estaría cometiendo un acto arbitrario, estaría dictando una resolución completamente arbitraria. Por eso era interesante señalar esto con respecto a las inconstitucionalidades. Otra de las cuestiones es reorganizar el trámite ante las comisiones médicas, y esto es un trámite que existió siempre, que siempre estuvo vigente, y que por algunas decisiones judiciales en algunos casos se ha creído que había desaparecido, pero nunca desapareció, el trámite siempre estuvo vigente. ¿Qué es lo que hizo esta norma? Estableció a una serie de cotos como para que sea únicamente posible transitar ante las comisiones médicas. ¿Eso está bien, está mal? Miren, si yo me pongo a analizarlo desde una perspectiva puramente teórica, puedo decir, bueno, sí, acá puede haber algún agravio. Si voy a la perspectiva práctica, si uno pasa con su cliente ante las comisiones médicas, tiene resueltos muchos de los problemas que después tiene que enfrentar en un juicio. Por ejemplo, tiene resuelto el tema de si hubo o no una contingencia. Ese tema ya está resuelto. Ya uno está relevado de probar la contingencia porque al admitir la RT, la contingencia, y haber un pronunciamiento de la comisión médica, ese tema ya desaparece. Generalmente, solo el único inconveniente, por supuesto cuando está admitida la contingencia como tal, ¿no? El único inconveniente que queda es discutir el grado de incapacidad. Y eso es algo que acota mucho, por una parte, lo que sería la sustancia del proceso, pero por otra parte, la duración del proceso. Si nosotros tenemos solamente limitado a esto, basta con una pericia médica y se terminó toda la discusión. Y ahí ya, digamos, a mi juicio reduce mucho la discusión pasar por las comisiones médicas. Por eso, desde la perspectiva práctica, a veces me parece que hay que tomarse 2 minutos de detenimiento y ver qué es lo más conveniente para mi cliente. Y creo que en la mayoría de los casos, creo no equivocarme, que en la mayoría de los casos lo mejor es pasar ante las comisiones médicas. Ahora, para poder cuestionar las comisiones médicas hay que pasar. Es decir, nadie tiene la bola de cristal y puede sostener, sin pasar con las comisiones médicas, que si hubiera pasado, se hubiera constituido o hubiera existido algún agravio de imposible reparación ulterior. No, la verdad que es muy, muy difícil
porque Toussaint murió y no tenemos a nadie que pueda leer el futuro y ver qué es lo que hubiera pasado en la comisión médica. Entonces, eso también es interesante plantearlo, que para que pueda, digamos, para que uno pueda cuestionar, tiene que haberse producido un agravio. Salvo, por supuesto, salvo que el agravio se produzca con anterioridad a iniciado el trámite ante las comisiones médicas. No sé, puede ser un caso de estos de laboratorio, no se me ocurre en este momento ninguno, pero podría ser una posibilidad. Pero importante es hacer hincapié en el agravio, y cuando uno trae el agravio, es muy difícil que, digamos, que la norma produce un agravio, es muy difícil que pueda sostenerse la validez constitucional de esa norma. Y también podría decirles que hay otras cuestiones que tienen que ver con el análisis, o con el control de constitucionalidad y el derecho privado, pero eso podríamos dejarlo, si quieren, si a alguno le interesa, para algún otro tipo de charla un poco diferente, es decir, sobre si es posible a través de digamos, de un planteo de inconstitucionalidad hacer desaparecer una norma que en definitiva está rigiendo una relación de derecho privado. No es tan fácil. En el derecho norteamericano, les digo, es imposible, absolutamente imposible. Solamente los agravios constitucionales se dan por el accionar de los estados o del gobierno federal, es decir, la Constitución solamente regla esas cuestiones. Nuestra Constitución, que es hija de la Constitución norteamericana, también, a pesar de que ustedes, esto ya los que me conocen, saben que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que las cuestiones constitucionales tienen que ver con la relación entre el gobierno federal, por lo menos en la Constitución Nacional, entre el gobierno federal y las personas, los habitantes, y no tanto entre los habitantes entre sí, que para eso está el derecho civil, el derecho comercial, o el que fuera. Pero bueno, eso podría ser para otro momento, otro lugar. Importante es el tema de que el trámite ante la comisión médica no agota el procedimiento. Obviamente es algo que uno se duerma, ¿no? Por eso la revisión, existe un régimen de revisión de las decisiones de las comisiones médicas, particularmente las jurisdiccionales. Uno puede elegir ir ante el Poder Judicial o ir ante la Comisión Médica Central. Y este es un punto álgido en el artículo 2 de la Ley 27.348, que es el punto del efecto del recurso de revisión. ¿Y por qué es un punto álgido? Porque establece un recurso en relación y con efecto suspensivo. Dice, bueno, con efecto devolutivo en otros casos, pero en lo que específicamente nos toca a nosotros, es esto del recurso en relación. ¿Cuál es el problema del recurso en relación? Que no admite la producción de prueba en la segunda instancia, porque es un recurso en relación. Entonces, mi pregunta es, si yo tengo que cuestionar, por ejemplo, la naturaleza laboral o la naturaleza no laboral de un accidente de trabajo y no puedo, de un accidente, perdón, ¿no? Porque está discutido si es de trabajo o no. ¿Cómo hago para producir prueba en segunda instancia? ¿Cómo hago para cuestionar esa decisión? Siempre, indefectiblemente, lo que va a suceder es que se va a confirmar la resolución. Lo mismo si tuviera que cuestionar la cuantía de la incapacidad. Es decir, si yo no puedo producir prueba, si no existe la posibilidad de producir prueba, hay una especie de recurso manontropo, como decimos en Italia, ¿no? Sí, es un recurso, pero no es un recurso porque no puedo revisar nada. Entonces, acá pongo un punto y digo, esto ha sido un tema que ha sido bastante cuestionado, pero esto nos trae la pauta de por dónde podría venir este famoso inciso J del artículo 2 de la ley 15.057. La cuestión sobre la revisión de las comisiones, de las decisiones de las comisiones médicas central, se hace a través de un recurso directo. Estos recursos directos sería fácilmente presentar un expediente ante los tribunales, en todo caso que serían los tribunales nacionales,
o no, esto podría ser, en definitiva, creo que nadie va a la Comisión Médica Central y que si van a la Comisión Médica Central tampoco presentan recursos directos, por lo menos nosotros no hemos tenido nada de esto. Sería presentar un expediente para revisar la decisión. Y también es importante, esto que puse al final, el trámite del pago de las prestaciones se desarrolla dentro del sistema. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esto va a tener que ver también, le ponemos una chinche con lo que vamos a ver al final. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿O los vengo matando? Siempre le pregunto a mis alumnos porque yo empiezo a hablar y de repente, como no veo las caras, no sé si alguno se ahorcó o algo por el estilo. ¿Estamos bien todavía? No, magnífico, magnífico, venimos todo espectacular. Bien. Orcas no veo por ahora, bien. No, están todos contentos. Yo los veo anotando mucho, me gustó ahí, te están contestando, no, espectacular. Están Bien. todos muy atentos, veo cara de atentos. Genial, genial. Bien. Entramos entonces ya a un poco lo que nos tocó hoy, que es esto de la 15057 y algunos caracteres de la ley. Modifica el régimen procesal vigente, esto ya lo sabemos. No está vigente, y esto ustedes me van a decir, y sí, obvio que no está vigente. Bueno, si lo digo es porque muchas veces nos fundan en la 15057, por ejemplo, recursos de apelación que tenemos habitualmente. Yo les diría, una vez por semana tenemos algún recurso de apelación interpuesto, lo cual no está de más decir, no está vigente, seguimos con el régimen de instancia única. Yo a la ley 15057, lamentablemente digo porque justo salió, pero le hice una crítica muy, muy furiosa en un congreso y en un trabajo que presenté. Digo, lamentablemente porque se publicó, creo que a los 10 días que había sido sancionada la ley. Me parece que fue una oportunidad totalmente desperdiciada. Era una oportunidad de mejorar el régimen procesal, una oportunidad de lograr una simplificación. Nosotros lo que tenemos que lograr es la simplificación de los procesos, no hacerlos más complejos. Hay que simplificar los procesos. La gente tiene que estar en condiciones de obtener una respuesta jurisdiccional antes, no después. Entonces me parece que fue una oportunidad desperdiciada. Sin perjuicio de eso, digo, hay algunas cosas que me parece que son interesantes. Una es la adopción de un régimen similar al régimen del artículo, creo que era el 78 de la ley 18345 en cuanto a la rebeldía procesal. La rebeldía procesal hoy en nuestro procedimiento no altera la secuencia del proceso y entonces hay que seguir adelante con un proceso. Yo uno de los temas que más estudio desde que estudio análisis económico del derecho es el costo del proceso judicial. El costo del proceso judicial, no hay que creer en la gratuidad. La gratuidad es una gran mentira. Lo que se hace se reparte el costo del proceso judicial entre un montón de gente. ¿Entre qué gente? Entre toda la gente de la provincia, por lo menos. ¿Y esto qué es lo que produce? Bueno, produce que aquel que no va a obtener nada de un proceso judicial sea socio en la pérdida del proceso judicial, termine pagando parte de ese proceso judicial, y el pago quizá no es un pago directo, lo paga con privaciones. ¿Quién es el que se ve más afectado por esas privaciones? Ustedes pueden llegar a pensar, bueno, el rico. No, el más pobre. Aquel que no puede pasarle el costo a nadie, aquel que vive en un lugar con un camino de tierra, aquel que no tiene cloaca en la casa, aquel que va a un hospital que no tiene insumos, ese es el que soporta el costo de las acciones gratuitas que brinda el Estado, las prestaciones gratuitas que brinda el Estado. Entonces, creo que también esto de la gratuidad absoluta hay que repensarlo un poco, porque en definitiva, en un país con un 50% de pobreza, me parece que lejos de producir un beneficio, produce una pérdida. Y por otra parte,
también creo que es importante poder, digamos, esto de la rebeldía lo que hace es reducir parte del costo de ese proceso. Si yo tengo que tramitar todo un expediente como si las partes hubieran venido durante el tiempo que dura un proceso, no quiero decir porque hay tribunales que tardan poco y hay tribunales que tardan más, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, también tiene que ver con la cantidad de procesos que tienen y con la cantidad de trabajo que tienen pendiente, por supuesto, ¿no? Que eso es algo que a veces no se ve demasiado. Si yo tengo que repartir, decía, tramitar ese proceso en el cual falta una parte, y me parece que es mucho más simple y mucho más barato para el contribuyente que se reduzca y se utilice un sistema de rebeldía similar al del sistema de la capital, en el cual lo que se entiende en el caso de que existe rebeldía es que la parte que está rebelde lo que hizo es admitir todos los hechos de la demanda, y punto. Y esto me parece bien. Ahora, el generar un régimen en el cual existe una doble instancia, pero por otra parte existe una obligación del juez de ir a la vista de causa, a pesar de que eso se va luego a, de alguna forma, a plasmar en algún tipo de documento, y esto va a ser revisado por la Cámara. Miren, yo les soy totalmente sincero, esto puede producir que los procesos sean infinitamente más lentos. Lo mejor, si uno va a tener un sistema así, es tener la posibilidad de que se tomen 3 o 4 audiencias al mismo tiempo, no una audiencia por vez. Y además, ¿para qué lo hacemos que vaya el juez si en definitiva el juez va a tener que apreciar de acuerdo a la sana crítica? No tiene demasiado sentido. Y si el juez de repente tiene fiebre o tiene algún problema de salud y no puede concurrir al tribunal, todas las audiencias de ese día desaparecen, nadie las puede tomar, porque tendría que venir otro juez de otro lugar. Entonces, creo que hay cosas que habría que rever. Igual les digo que por lo menos lo que leí ayer es que hay una noticia de que quieren modificarse todos los regímenes procesales vigentes en la provincia de Buenos Aires, específicamente el régimen de la 15057, que no sé qué lo van a modificar porque no está vigente todavía. Pero bueno. Y llegamos al famoso artículo 2, inciso J. ¿Y qué es lo que dice esta norma tan particular? Bueno, dice que es competencia de los juzgados de trabajo, todavía son los tribunales hoy, la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la 27348. Recordemos el artículo 2 de la 27348. Les dije, acá pongamos una chinche. Artículo 2 de la 27348 establece un sistema de revisión de la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional mediante un recurso en relación y con efecto devolutivo. Es decir, que algo está tocando a ese recurso específico de la ley 27348, este inciso 2J. Y uno puede intuir por dónde puede llegar a venir esta cuestión. ¿Cuáles son las cuestiones procesales relevantes respecto de este inciso J? Bueno, en primer lugar, una cuestión de competencia. Tiene que iniciarse ante un tribunal competente. ¿Y por qué lo digo? Y acá esto es importante. Porque de acuerdo a lo que se interprete que es el inciso J, esa acción ordinaria de revisión, uno podría decir, el tribunal competente es el tribunal competente de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la ley 11653, o el tribunal competente es aquel que resulta competente de acuerdo a lo que establece la ley 27348. Es decir, a donde uno lo acollare puede resultar la competencia de dos tribunales diferentes. Puede coincidir en el mismo, podría coincidir en el mismo, pero podría resultar distinto cuál es el tribunal competente de acuerdo a cómo interprete uno, o qué interprete uno que es esta acción ordinaria de revisión del artículo
2, inciso J. Luego establece esto de la acción laboral ordinaria, y creo que lo de acción laboral ordinaria evidencia que el autor de esto no tenía demasiado en claro qué podía interpretarse. Creo, y esto es una intuición, que quiso decir algo, que no es lo que generalmente se interpreta, pero esto es solamente una intuición, no tengo la menor idea qué es lo que tenía en la cabeza. Sí les puedo decir que hablar de acción laboral ordinaria es cuanto menos confuso, absolutamente confuso. Y vamos a ver entonces cuáles son las distintas posiciones, ya les dije que había dos, les adelante, sobre qué es esta acción laboral ordinaria. Cuando digo qué es, no estoy diciendo que haya una postura que sea mejor que la otra. Yo digo que hay dos posturas y no voy a hacer ningún tipo de valoración. Sí me voy a explayar un poco más acerca de la postura que es por lo menos la que sostenemos en nuestro tribunal, como modo también de explicarle a ustedes, que son quienes inician las demandas, por qué a veces se encuentran con cosas que son completamente diferentes con las que ven en otros tribunales. Pero no, tampoco estoy diciendo, no, esta interpretación es la interpretación buena y la otra es la mala. No, son dos interpretaciones. Les voy a fundamentar porque nosotros creemos en la que sostenemos, pero nada más, sin valorar ninguna ni otra. Y esto también es importante, el plazo de 90 días. ¿Por qué es importante el plazo de 90 días? Porque si nosotros consideramos que es una cosa, acá podemos tener un problema constitucional, pero si consideramos que es otra cosa, podemos no tener ningún tipo de problema constitucional en el medio. Hago hincapié en esto porque vamos a hablar ahora de esta cuestión especial de la acción laboral ordinaria para ver si podemos desentrañar las otras dos cuestiones procesales que tenemos ahí en el medio. ¿Hasta ahora venimos bien? Yo pregunto mucho, porque tengo un hijo que... No, está perfecto. Pregunto, A mí me gusta ¿cómo estás, contestar. papá? ¿Cómo estás? Está todo perfecto. Bien. No, venimos bien. Bien, Así bien. que yo al menos veo que están todos muy atentos. Va a haber muchas preguntas, ¿eh? Acá estoy viendo Perfecto. muchas Es lo preguntas, más así rico. que Es ahí lo la más veo rico. a Natalia, también está muy atenta Natalia, está ahí. Besos, Pobre, hermosa. Ahí está pobre, viendo pobre. todo. No, veo a todos muy atentos, ¿eh? Bueno, Mirá que no puedo nombrar porque son más de 100, así que no los voy a poder nombrar a todos, pero por ahí al final los nombro a todos, ¿eh? Si se bien, quedan un bien. poquito más, que la verdad magnífica la disertación. Bueno, gracias. Bien, vamos a ver, entonces vamos a analizar este artículo, este inciso J. Les aclaro, el análisis es un análisis bastante superficial, es decir, esto daría cada uno de los puntos para analizarlos con mayor profundidad, pero puede servir por ahí como un disparador para alguna cuestión que alguien quiera profundizar más. Yo no sé si tengo previsto escribir sobre esto. Esto en realidad surge por una resolución que tuvimos que dictar en un expediente. Por eso de ahí viene todo esto. Y la primera postura es que se trata de una acción. Dije, acción laboral ordinaria. Por lógica, primera postura, se trata de una acción. Y esta es la postura mayoritaria. Cuando yo le dije mayoritaria, para los que llegaron recién, les dije, bueno, esta es la postura de todos los tribunales menos uno. Que, según esta postura, ¿cuál es la naturaleza de esta acción? Bueno, es una acción común, es decir, es una acción de derecho común, que tramita por la vía ordinaria. Una acción como cualquier otra. ¿Cómo es una acción como cualquier otra? Y tramita por la vía ordinaria, tiene amplitud de debate y prueba, es decir, uno en esta acción lo que puede hacer es debatir todas las cuestiones, producir pruebas acerca de todas las cuestiones y luego obtener una sentencia definitiva como cualquier otra, es decir, una sentencia con veredicto y sentencia como cualquier sentencia, como cualquier cuestión que tramita por la vía ordinaria. Y
Una de las derivaciones especiales con respecto a esta acción es que el plazo del artículo de estos 90 días deviene inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, porque según la postura que considera que esta acción ordinaria es una acción, choca con el artículo 259 de la Ley de Contrato de Trabajo, y es cierto, el artículo 259 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que los únicos plazos de caducidad son los que surgen de la Ley de Contrato de Trabajo. Con lo cual, adiós. ¿Queremos hacer una interpretación más amplia? Bueno, todos los plazos de caducidad son los plazos que surgen de la legislación de fondo en materia laboral. Lo mismo, lo mismo. Es decir, choca con esto, no podría establecerse ningún plazo de caducidad que no estuviera previsto por la legislación de fondo, ergo el plazo para iniciar la acción común o la acción ordinaria de revisión es 2 años. El plazo común de prescripción, porque no se trataría de un caso de caducidad. Los fundamentos por los cuales se llega a esta postura realmente los desconozco porque no he tenido la posibilidad de dialogar con ningún colega sobre esto, pero intuyo que al hablar de acción laboral ordinaria es totalmente válido y totalmente aceptable pensar que uno puede sostener, bueno, si es una acción laboral ordinaria, es una acción. Punto, se terminó. No hay otra discusión. ¿O sí? Y esta es la postura única del Tribunal de Trabajo número 1 de San Martín. ¿Qué se trata de un recurso? Y ustedes en este momento ya habrá habido, yo no vi gente que tiró los libros así por el aire diciendo, ¿cómo? Si está hablando de acción, ¿cómo puede hablar de recurso? ¿Cómo puede ser que se hable de recursos si se está hablando de una acción? Bueno, eso es lo que trato de explicar. ¿Por qué hablamos de recursos? Y lo primero que les dije ya, que se trata de la posición minoritaria, consideramos que se trata de un recurso de revisión de la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional que tramita por la vía ordinaria, y ahora me voy a explicar por qué, que en realidad lo que uno debate son agravios y que la prueba que debe producir solamente está relacionada con esos agravios, que la sentencia debe pronunciarse exclusivamente confirmando o revocando, de modo total o parcial, la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional y que el plazo es un plazo válido, es decir, no estaría invalidado en principio por ninguna norma de la Ley de Contrato de Trabajo. Y para esto, para llegar a esta conclusión, lo primero, tengo que decir, bueno, tenemos algunos fundamentos para llegar a esa interpretación. Y lo primero que quiero argumentar tiene que ver con qué es lo que uno busca cuando analiza una norma. ¿Recuerdan que hace un rato cuando estaba hablando de que cada vez que hay una norma nueva en la ley de riesgos, el pensamiento inicial es ver dónde le voy a encontrar la pata para invalidarla, la norma? Y esto nos pasa un poco. Tenemos esto con la ley de riesgos, que yo digo siempre es solo consecuencia de una... fue como traer, no sé, como si yo le dijera un rinoceronte y ponerle una 9 de julio. Es decir, algo que no tiene nada que ver y decir, bueno, pongo rinoceronte la 9 de julio y lo largo ahí a ver qué pasa y qué va a pasar, un desastre. Bueno, lo que pasó con la ley de riesgos fue un poco esto. Les comentaba que yo di una charla hace unos años y un poco citaba a Hayek en Ley, Legislación y Libertad. Hayek hablaba de que las normas tienen que, vienen de un proceso social, tienen un proceso que tiene que ver con la idiosincrasia de un país, tienen relación las normas que suceden a otras con la norma que sucedió. Pero la ley de riesgo de trabajo cayó como peludo de regalo,
Ustedes recordarán, los que estábamos en ese momento, ya en esto, nosotros veníamos contentos con la ley 9688, teníamos este régimen, y de repente en el año 91 apareció la ley 24.028, que era bastante parecida, la verdad que replicaba muchísimo al régimen de la ley 9688, que era lo que hacía, bueno, algunos ajustes que tenían que ver con incorporar algo de la jurisprudencia plenaria de la Cámara del Trabajo a partir del fallo Alegre. En realidad, nosotros hablamos siempre del fallo plenario Alegre contra Manufactura Algodonera Argentina como el momento en el cual el 1113 entró dentro del régimen de riesgo de trabajo, dentro del régimen de accidentes de trabajo, pero la realidad es que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ya lo había dicho con anterioridad. Un poco traer esto, un poco incorporar también esta cuestión de la ley 23643, el tema de la invariabilidad indiferencia de la concausa, es decir, juntar un poco algunas cosas y armar una norma específica, y ahí tocaba un poquitito más que la ley de riesgos, algo sobre prestaciones en especie, ponía un tope, decía, bueno, estos $55.000 que después replica la ley de riesgos de trabajo. Y cuando se sanciona la ley 24.028, se la sanciona diciendo específicamente es una norma de transición, pero nadie pensaba que la transición iba a ser hacia algo completamente diferente. Y lo que nos pasó es esto. Entonces, como nos pasa esto, siempre la ley de riesgos huele mal. La ley de riesgos nos produce algún tipo de incomodidad, algo. Y cada vez que aparece una más de este pilón insoportable de normas, pues lo peor de todo es que están todas apiladas, ese es el tema. Cuando yo les digo que había 496 normas vigentes, eran vigentes, es decir, no eran normas que habían desaparecido, las que habían sido sustituidas, yo les diría, había 2000, vigentes había eso en ese momento. Entonces, cada vez que aparece una más y se apila una más de estas normas en el sistema, ya empezamos a decir, ¡buah! A ver, ¿qué tiene esta norma? ¿Qué le vamos a encontrar? Entonces, mi idea, por lo menos, siempre es, primero voy a intentar ver si la norma sobrevive. Es decir, ¿es una norma que está dictada conforme los establecimientos que prevé la Constitución para la sanción de las normas? Sí. Bueno, yo que adhiero a la teoría a la escuela del realismo jurídico, bueno, yo siempre pienso que en realidad las normas son lo que la gente cree que es norma, y si la gente sigue a esa norma, hay está perfecto. La ley de riesgo es una ley que no es demasiado seguida, con lo cual, desde esta perspectiva, podríamos cuestionar si se trata de una norma o no una norma, o no es una norma válida. Pero primero busco la validez de la norma, es decir, busco no el argumento para descalificarla, sino el argumento para darle validez. ¿Por qué? Y bueno, porque se supone que las normas existen como un instrumento de reglar el comportamiento social. Las normas debieran ser cumplidas como punto de partida, y luego podemos hacer todos los análisis que queremos, pero primero buscar la validez de la norma. Y a veces esto no sucede. Cuando aparece alguna norma nueva, se empieza a buscar a dónde tiene la falla. Bueno, yo les cuento, le encuentro fallas, incluso cuestiones constitucionales a la ley de riesgos de trabajo. A la ley de contrato de trabajo. Muchas cuestiones constitucionales tiene la ley de contrato de trabajo, pero es seguida por todos, es decir, es norma. La gente no lo cuestiona y sigue adelante. Entonces, me parece que no es tan importante buscar dónde está el problema, sino buscar qué es lo que podemos hacer con esta norma y cómo también podemos utilizarla en nuestro propio beneficio y en el beneficio de nuestros clientes, más que nada, ¿no? Cuando digo nuestro propio beneficio, en el beneficio de los clientes, es decir, algo tiene que tener bueno esto
para mi cliente, no puede ser que sea todo malo. Y para analizar la validez o invalidez de la norma, hay fundamentos constitucionales y hay unos fundamentos legales interesantes para destacar. Y ustedes me van a decir, ¿me vas a hablar de derecho constitucional? Y sí, yo soy profesor de introducción al derecho, fui profesor de derecho constitucional en el siglo pasado, es decir, sí, voy a hablar un poco de derecho constitucional porque me parece que es importante para ver a dónde está situado este inciso J del artículo 2 de la ley 15057. Y lo primero es organización bajo régimen federal, y ahí todos seguramente se paran y dicen, pero este tipo que me vino a hablar de algo que es de primer año, sí, vengo a hablar de algo que es de primer año. Nuestro país está organizado bajo un régimen federal. Es un régimen federal, es un régimen que replica de algún modo el régimen de la Constitución norteamericana, que sería la madre de nuestra Constitución. ¿Por qué digo de algún modo? Bueno, el régimen constitucional norteamericano tiene una arista diferente, que es los estados son mucho más autónomos que las provincias argentinas. Por lo tanto, el gobierno federal norteamericano, en principio, tiene muchos menos poderes que el gobierno federal argentino. Y esto es un punto importante. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno federal norteamericano viene a cumplir una función unificadora de lo que sería el sistema de las 13 colonias que sancionaron la Constitución norteamericana. ¿Cuál era el problema que tenían en el momento las 13 colonias? El problema que tenían eran que tenían distintas monedas, distintas unidades de pesos y medidas, distintas normas aplicables al comercio, distintas aduanas, un montón de problemas. Entonces era necesario lograr una cohesión de todo ese sistema y se crea un gobierno federal que se encargue de estas cosas comunes. Pero, cada uno de los 3 estados conservó para sí mismo su facultad en materia de legislación de fondo y de forma. Nosotros tenemos un sistema un poco diferente. Porque el artículo 121 de la Constitución Nacional establece, digamos, hace en realidad el 121 y el 126 hacen un ida y vuelta. 121 establece que las provincias conservan para sí todos aquellos poderes no delegados expresamente en el gobierno federal. Nuestro gobierno federal, nuestro Estado federal es un Estado que nace como consecuencia de delegación de poderes por parte de las provincias. Pero las provincias se reservaron para sí algunos. Ahora vamos a ver qué se reservaron. Uno de los poderes delegados es el de la legislación de fondo. Yo dije, ojo, porque la legislación de fondo en el sistema norteamericano no fue delegada. El artículo 121 de la Constitución argentina replica la 10ª enmienda de la Constitución norteamericana, pero es un poco más fuerte la 10ª enmienda porque habla de poderes prohibidos. Y los poderes prohibidos nosotros los tenemos en el 126. ¿Qué dice el 126? En lo que nos importa a nosotros, bueno, como las provincias conservan todo aquello no delegado, como delegaron el poder de dictar la legislación de fondo en el gobierno federal. Y como hicieron esa delegación, bueno, tienen expresamente prohibido dictar normas de fondo. Tienen expresamente prohibido dictar normas de fondo. Y esto es importante, y yo creo que sí es importante porque nos empieza a dar un panorama sobre por dónde puede venir esta cuestión del inciso J del artículo 2. ¿Por qué? Porque la legislación de fondo prevé que solo existen 2 tipos de acciones en materia de riesgos de trabajo. 1, la acción especial, que era la vieja acción de la 26773, hasta que la ley 27348 dijo, muchachos, hay que pasar por las comisiones médicas sí o sí, y todo se resuelve a través de los recursos de las comisiones médicas. Y la acción civil, que no releva al trabajador asistir ante las comisiones médicas, pero son las únicas 2 acciones. Es decir, la legislación de fondo
que es dictada como consecuencia de la delegación de las provincias, de poderes en el gobierno federal, solamente establece dos acciones: la acción especial y la acción civil. Y entonces, primera conclusión: si las provincias delegaron la facultad de dictar la legislación de fondo, conservaron la de dictar las normas procesales. Esto es una cuestión que nosotros ya lo sabemos desde que fuimos a la facultad. En segundo lugar, la ley 15057, ¿qué tipo de norma es? Es una norma procesal, es decir, es una norma que regula un procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Un procedimiento que ante los tribunales de trabajo, ante la justicia del trabajo, cuando se sancione, cuando se entre en vigencia. Si nosotros tenemos en la legislación procesal un remedio para revisar una decisión de otro órgano, eso se llama recurso. Es decir, la única forma, o lo único que puede hacer es ser un recurso. No puede haber una acción por fuera de las acciones que prevé la legislación de fondo. ¿Por qué? Porque la provincia delegó esa facultad. Y además, el 126 de la Constitución se lo prohíbe expresamente. Dice que no puede dictar normas de fondo, porque no está autorizada. Cuando hablo de normas de fondo, significa que no puede crear una acción que no esté creada por la legislación de fondo. Las acciones nacen de la legislación de fondo, nunca de la legislación procesal. La legislación procesal establece la forma en la cual uno puede ejercer una acción que existe en la legislación de fondo, pero no puede crear una acción que no existe en la legislación de fondo porque no está prevista por ella. ¿Qué es lo que entonces sigo con este análisis? Bueno, los recursos tienen un trámite simple y lo que nosotros hacemos, si alguno de ustedes ha tenido algún 2J en nuestro tribunal, le decimos, miren, esto tiene un marco acotado, es muy simple. Esto va a tener que ver con el agravio. Si usted dice que le determinaron poca incapacidad, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ver si tiene más incapacidad. Vamos a sortear un perito médico y vamos a sacar una resolución con respecto a eso. El plazo es un plazo de caducidad como de cualquier recurso. Es decir, si es un recurso, el plazo de caducidad está bien. Es decir, no hay que recurrir a la legislación de fondo porque no se trata de una acción prevista por la legislación de fondo. Se trata de una acción prevista por la legislación procesal. Yo sé que ustedes estarán pensando, pero ¿de dónde saca recursos si dice acción ordinaria? Bueno, es que no existe otra vía, no existe otro remedio para revisar una decisión de otro órgano que no sea un recurso. Es decir, tendría que ser un recurso. Y la decisión se limita a revisar la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional. Es decir, como les decía antes, confirmar o revocar. Y ustedes dirán, pero hablaste del artículo 2, ¿qué tiene que ver el artículo 2 de la 27348? Bueno, había un cuestionamiento acerca de la forma de concesión del recurso del artículo 2. Dije, en relación y con efecto devolutivo. Y había un cuestionamiento constitucional porque pasaba esto que yo les decía al principio, que era imposible, sin producir prueba en la alzada, poder establecer un grado de incapacidad diferente o que el rechazo de la contingencia como contingencia de naturaleza laboral, no había forma de demostrar que lo fuera sin poder producir prueba. Y entonces, ¿qué puede ser este inciso J? Bueno, es algo parecido a un recurso libremente concedido. Es decir, rompe este esquema perverso del artículo 2 de la 27348. Fíjense que el J habla del artículo 2 de la 27348, remite al artículo 2 de la 27348 y rompe, por lo menos en el criterio de nuestro tribunal, rompe esta cuestión perversa de que impedía la producción de prueba para poder revisar cómo corresponde una decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, ¿cuál es el tribunal competente? El tribunal, de acuerdo a la Comisión Médica que dictó la resolución. Esto lo establece la 27348. El plazo es un plazo de caducidad, es un plazo válido entonces para presentarla. Y además, la
lo que sería la parte del cumplimiento de la decisión vuelve a la Comisión Médica Jurisdiccional, que es la que lleva adelante el cumplimiento de sus propias decisiones. Ustedes dirán, esto fue a la Corte alguna vez. Tenemos algunos expedientes en la Corte, no han vuelto todavía. Cuando la Corte vuelve, lo revise y la Corte diga, bueno, dirá y en el momento en que dirá, veremos si tenemos que revisar nuestra postura o no, pero por lo menos creo que tenemos un argumento fundado en cuestiones constitucionales y legales para sostener esta decisión que tomamos al respecto. Cuando ustedes inician también, ha pasado que han iniciado recursos del artículo 2, nosotros, a pesar de la concesión libre y todo esto, le hemos ordenado la producción de la prueba, porque si no era un chiste el recurso. Es decir, recurren para no recurrir, es decir, no habría nada, no habría ninguna forma de revisar. Entonces también nos hemos salido del esquema ese porque nos parecía que tenía algún tipo de cuestión. Y la realidad es que produciendo la prueba cualquier tipo de cuestionamiento desaparece, ¿no? Pero bueno, esto era lo que les quería decir. Ahora vamos a ver qué sucede con las preguntas. Respecto del inciso J del artículo 2, pero tenemos, quien me conoce sabe que soy amante de la música, tenemos un bonus track, es decir, una canción que no aparecía, pero que la traemos igual, que es esto del problema del decreto 669. ¿Por qué digo el problema del decreto 669? Aquí me parece que algunos colegas ya se dieron cuenta del decreto 669, pero originariamente salían como locos a cuestionar la constitucionalidad del decreto. Sabemos que modifica el artículo 12. Ustedes me dirán, ¿esto es legal? No es legal. Obviamente que no es legal. No se puede modificar una ley por un decreto. No se puede modificar. Entonces, ¿hay un problema de invalidez constitucional? Sí, podría haber, pero acá falta algo. Porque mi primera cuestión es, yo estudié análisis económico del derecho, cuando la doctora Sosa hablaba de maestría en Derecho y Economía, es análisis económico del derecho. Estudié en Ditela y estudié en universidades extranjeras, también análisis económico del derecho. Y el análisis económico del derecho lo que estudia es la conducta. Y si yo veo que las ART no aplican el decreto, algo me está diciendo. Me está dando el dato de que no les conviene aplicarlo. De hecho, nos han cuestionado hace poco una sentencia, nosotros la aplicamos de oficio el decreto, porque corresponde, porque es norma vigente, aún con todos los cuestionamientos constitucionales que tengan. Pero, ¿por qué pensarán que la RT está diciendo que no es una norma vigente? Porque no le conviene. ¿Por qué? Porque hay que hacer la cuenta. Y esto es lo importante. Hagan la cuenta. Hagan la cuenta. Hace poco saqué hice un primer voto en un expediente del Tribunal 2, en el cual un docente que trabajaba 3 horas, una cosa así, 3 días por semana, la base de cálculo le dio 120.000 pesos. Ustedes díganme si una persona que trabaja 3 horas hoy tiene un salario de 120.000 pesos. Imposible. Entonces, si la RT no lo quiere aplicar, hay que hacer la cuenta. Hay que tomarse el trabajo, hacer la cuenta. Si alguien quiere, nosotros armamos un Excel, yo les paso el Excel, hay que cargarle nomás los parámetros. Hagan la cuenta y se van a dar cuenta que en muchos casos, de hecho en el primer caso que a mí me tocó resolver, que me habían planteado la inconstitucionalidad furiosamente, creo que el expediente se llamaba Mona, yo hice el cálculo y dije, pero maestro, si yo te declaro la inconstitucionalidad de esto, lo estoy perjudicando a tu cliente, porque le da muchísima más guita con el decreto el decreto 669 que sin el decreto 669. Entonces, hagan la cuenta. Tómense el trabajo de hacer la cuenta, no es demasiado complejo, y se van a dar cuenta que se pueden llegar a sorprender. En muchos casos, en muchísimos casos,
hacer la cuenta les demuestra que los montos a los que se llega son muy superiores a los montos que se llegaba con el viejo cálculo del artículo 12. Bien, hasta aquí llegó mi amor, como decía un cantante. Gracias, Juan, espectacular. Muy bueno. Cuando dijiste que tenías un bonus track, pensé que ibas a tocar la guitarra, porque sabemos que sos un gran músico. Te juro que ahí prendí la cámara y digo, porque además de ser un buen magistrado, un buen abogado y todo, sos un excelente músico. Bueno, gracias. Así que, bueno, Gracias. me parece, yo lo que estoy leyendo acá, Perdón, voy a leer no un sé poquito cómo lo... volver, no sé cómo, voy a dejar. Sí, sí, después vemos, porque están todos quieren el material, porque realmente fue excelente la clase. Bueno, acá te saludan desde el Chaco, justamente lo que hablábamos hoy, desde Resistencia Chaco, que justamente eso es lo que hablábamos. Bueno, ahora voy a leer el chat, porque ahí, más que nada, más que preguntas, todo el tiempo agradecimientos y felicitaciones. Bueno, te están saludando, como te dije acá, la doctora Serial del Chaco, de Resistencia. Gracias. Bueno, mucha gente te saluda, te felicita. Bueno, las veces que preguntabas si estaba todo bien, acá el doctor Córdoba, Joel, te decía todo genial. Bueno, están bastante, está el doctor Santos Yáñez también. Después la doctora Graciela Rita del Rizo, te dice muy, muy claro, la verdad está muy contenta. La doctora Romina González también. Bueno, María saluda y está también diciendo que te está escuchando ahí atentamente. Martín Garamajo dijo, sí, está vigente. Acá Sebastián Varela dice, fantástica pedagogía, doctor, para transmitir los contenidos. Muchas gracias por su generosidad. También desde Mendoza te está viendo, así que está muy contento el doctor. Está muy contento por el espacio. De este tema de contar con el Zoom, ¿no? Eso es lo maravilloso, es lo que hablábamos hoy. Sí. Bueno, la doctora Sofía Santillán dice, buenas tardes, interesante la posición sobre el demandado rebelde. Totalmente de acuerdo, bueno, está chocha. Bueno, acá también te felicita, la doctora Marcela Salvatierra dice, excelente, el doctor Civil Bernardo dice, perfecto, genial, bueno, están todos muy contentos. Y acá hay una crítica, no a vos, sino que dicen, las comisiones médicas no están citando. Eso es la tristeza ahí, bueno. ¿Las comisiones médicas, perdón? No están citando, no que están está citando. Ahí como que está medio dormido. Sí, lo que nosotros también prevemos es la posibilidad de que se venza el plazo de 60 días que prevé la legislación para las comisiones médicas. En esos casos hemos admitido directamente, sin el paso ante la comisión médica, de la demanda, pero lo que sí tiene que suceder es, tiene que estar, digamos, para que esté en mora completa la comisión médica, tiene que tener todos los, digamos, contar con todos los datos para poder dictar la decisión. Hemos tenido situaciones raras en las cuales, por ejemplo, voy a nombrar, pero no voy a decir que resolvimos porque todavía no fue notificada la parte. Perfecto. Sí. Pero hemos tenido, por ejemplo, una situación en la cual la parte se venció el plazo de 60 días, la parte inició la demanda y luego lo citaron, eso ha sido un caso. Después hemos tenido otro caso al revés, que se venció el plazo de 60 días, lo citaron, la parte no fue y vino e inició la demanda. Es decir, ver, cada caso es especial. Yo por supuesto. No son chorizos en la decisión. No, por supuesto, por supuesto. Después la doctora del Rizo dice, muy ameno, doctor, muy claro en el desarrollo de la norma. La verdad que diste una clase magistral, realmente muy entendible. La doctora Chaer. El doctor Márquez creo que estaba ahí. ¿La doctora Chaer qué dice, la doctora Chaer? La doctora Laura Chaer dice, las comisiones médicas de San Martín no responden. Marcia Frescosur dice, tengo ese Excel, bueno, está contenta que lo tiene. Claudio Gabriel Márquez dice, quiero hacer preguntas, así que vamos a ir a las preguntas que quiero hacer. Cuando yo era audiencista en Capital, me parece. ¿Cómo? Me parece que al doctor Márquez lo conozco de cuando era... Ahora lo vamos a hacer famoso porque le vamos a dar la palabra. La doctora Delgado Silvia dice, excelente, muchas gracias.
Me está preguntando, ¿cómo hacemos, doctora? No, muy simple. Yo ahora le voy a dar la palabra, doctor Gabriel. Quédese tranquilo, Gabriel Márquez, que va a poder hacer la pregunta al doctor. Bueno, todo, felicitaciones. Verónica Tavera también, muchas gracias. Córdoba, muy bueno y muy interesante la presentación, excelente y clara por donde la mires. O sea, todos quedaron muy conformes. Patricia también te saluda, Sequeira, Miriam Será también, muy buena la exposición, muy claro. Bueno, el doctor Márquez está, doctor, ya le voy a dar el micrófono, quédese tranquilo. Después estamos también muy didáctico, eso es lo que todos valoran, muy, muy didáctico, Bueno, muchas excelente. gracias. Bueno, dijiste que ibas a hablar 20 minutos y hablaste 1 hora y 20 Sí, y fue magnífico. sí. Lamentablemente sabemos Y que, lo más que loco es que tenés que tengo que entrar a una hablar clase, en 13 minutos. Pero bueno, en 13 lo minutos puedo tenés que escuchar entrar a una clase, pero bueno, lo puedo escuchar sabés a que Claudio vas, Márquez, que no lo escucho hace años. sabés que vas a volver, lamentablemente para vos y afortunadamente para nosotros. Acá, bueno, todos, felicitaciones. Yo diría acá al doctor Márquez que quiere hacer una pregunta, a ver si, doctor, usted se puede ahí, no sé Buenas si ya tardes. tiene habilitado el micrófono. Ahí está, ya lo tiene ¿Me habilitado el escucha usted? doctor. Doctor, lo escuchamos, ¿cómo está? Ante todo, muchas gracias. Yo comparto con todo, yo tengo bastantes años de profesión, efectivamente, yo lo conozco a usted, doctor. Ha llegado a lejos, ¿eh? Bueno, No sé si es inmerecidamente. porque me fui a San Martín, que está en ese No, momento no, trabajaba no, en no. Capital. Merecidamente, merecidamente. Joder, muchísimas gracias. Muy claro y muy práctico, que los abogados, yo estoy seguro de todos los que están escuchando que ejercemos la profesión, necesitamos a veces estas clases prácticas fundadas, ¿no? Porque usted citó muchas cuestiones doctrinarias y además de ley, pero sobre todo la parte práctica. Yo le quiero hacer una consulta, no quiero demorarlo. Lo que están diciendo los doctores y doctoras que están cerradas las comisiones, realmente, las de provincia un poco se están moviendo, capital no se da una idea, está totalmente bloqueada. Ahora bien, el plazo de los 60 días, ustedes, no digo que usted me pueda decir toda la provincia de Buenos Aires, obviamente, pero usted, ¿qué opina? Porque me interesa, porque usted es una persona importante en el medio. Bueno, gracias. ¿Cuándo comienza a correr? Cuando yo sorteo, porque le explico, una cosita nada más. Sí. Uno inicia virtualmente, no tiene a nadie del otro lado, no se puede quejar con nadie, la mesa de ayuda responde remoto. Entonces, yo tengo un número de expediente y en el mismo día, en mi correo electrónico de la AFIP, me llega una orden de requerimiento a la RT para que presente las cosas. Eso, le digo, yo tengo casos, por ejemplo, de 6 meses que no pasa nada, absoluto, pero no hay un movimiento. Entonces, el tema de los 60 días, ¿usted cómo lo toma? Nosotros, en general, digamos, como principio general, a partir del momento en que la Comisión Médica cuenta con todos los datos, es decir, una vez que usted le da toda la información que la Comisión Médica necesita, y ahí, a partir de ese momento, ya la mora es de la Comisión Médica, ya está ahí, digamos, si quisiera, estaría en condiciones de, por lo menos, expedirse. Esto es inicialmente. Digo inicialmente, ¿por qué inicialmente? Bueno, porque puede haber situaciones especiales en cada una. Sí, sí, Cada uno lo sabe, ¿no? Puede haber cualquier situación especial en la cual no le reciban las cosas, Claro. es decir, en todo este tipo de cuestiones, pero nunca hay que olvidarse de algunos temas básicos. Cuando digo básicos, digo porque nosotros en general nos ceñimos a una materia, pero hay un montón de cuestiones que uno puede plantear, o de temas que puede plantear, pueden plantear amparo por mora, es decir, tenemos un montón de herramientas nosotros como abogados en este tipo de cuestiones. Por eso Perdone sí, que lo interrumpe, el sí. problema del amparo por mora es que en Capital Federal, no me ha pasado a mí, pero un secretario de un juzgado que es íntimo amigo mío, ayer justamente me estaba comentando, que tuvieron que sacar una disposición por los prontos despachos en Capital, que, le repito, está peor la situación en Capital que en provincia de Buenos Aires. Mucho peor, mucho peor. Y él lo tuvo que rechazar porque entiende que es contencioso administrativo. Incluso un juez que no quiero nombrar por las dudas, pero el del Tribunal de San Isidro, de los laborales, entiende también que es contencioso administrativo. Y ahí se arma un lío, ¿sabe qué? Es Sí, tremendo. no, por supuesto. Que ustedes no tienen la culpa, ni nosotros tampoco. No. El problema es que hay que dar respuesta. Y esto es lo Perfecto, principal. exactamente. No, me parece excelente. No, Gracias.
quiero tomarte, gracias doctor Márquez. Gracias a usted, doctora, también, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Te quiero tomar de sorpresa, estamos en este tema. Bueno, el otro día en un grupo que se llama AFTE, por ahí no lo conoces, que lidera el doctor Nahuel Altieri, bueno, destacaron al Tribunal 1, tanto a los jueces como a las secretarias, no, que la verdad, magnífica la vista de causa. Yo sé que después vamos a ver si te podemos, si tenés tiempo para una vista de causa. ¿Qué hace que lo hace tan distinto el Tribunal 1? Que tantas felicitaciones, tanto a la secretaria, que ya lo sabemos que es una genia, y a los jueces y a todos los empleados. ¿Qué hace la distinción, la diferencia? Decinos un poquito, porque vos sabés que todo, con las vistas estamos asustados un poquito, ¿viste? La diferencia del Tribunal 1 la hacen la secretaria y los empleados, para empezar. Después, las juezas y por último, yo. Es decir, yo soy el último. Los que sostienen el tribunal siempre son ellos, son Natalia y los empleados. Los empleados han sido una maravilla. Si pudiéramos nombrarlos a todos jefes, los nombraríamos, pero no podemos, ¿no? Por una cuestión lógica, se pusieron el tribunal al hombro y es siempre que tengo la oportunidad los felicito. El tema con las vistas de causa, bueno, nosotros, ustedes saben que los expedientes nos queman a nosotros nos gusta resolver, digamos, creemos en que lo importante de nuestro trabajo es resolver. Y hemos decidido en su momento empezar a tomar las vistas de causa y ver qué pasa con las vistas de causa. Les digo, la primera vista de causa que tomamos, justamente vino un letrado con COVID, así que tuvimos que activar el protocolo. Tenemos 2 burbujas que armamos, y tuvimos que activar el protocolo y hacer un cambio de burbuja. Lo que hacemos nosotros es, como tenemos 2 burbujas, tenemos 2 jueces presenciales y una juez virtual. Citamos a los testigos en forma presencial para que vengan, salvo que haya, por supuesto, algún inconveniente, testigo que está con COVID, testigo que está aislado, lo que fuera, en eso podemos tomar en forma virtual. Los letrados pueden venir o pueden no venir, eso también. De hecho, hemos tomado audiencias con letrados que han comparecido en forma online. Si ustedes van al tribunal, van a ver que es más fácil que los ataque un tiranosaurio rex a que se contagien COVID en el tribunal, porque tenemos todo un sistema de protección bueno, un poco, algunas cosas nos trajo la corte y otras cosas las armamos nosotros. Un poco, totalmente. con alambre, ¿no? Algunas cosas, pero es interesante porque la ven a la doctora Chirinos, que está ahí sentada, porque pertenece a la otra burbuja, y bueno, y a veces están los letrados también. Lo que pasa, también debo decir que cuando el tribunal está integrado, como en nuestro caso, es mucho más simple poder disponer todo este tipo de cosas. Hay tribunales que tienen, lamentablemente, problemas de integración, y hay tribunales que tienen, por ejemplo, el Tribunal 2 le faltan 2 jueces, con lo cual se hace mucho más complicado. Yo subrogo en el Tribunal 2 desde hace ya un par de años, pero no, digamos, no. Igualmente yo tengo este tema de que primero mi tribunal, entonces a veces también, y si dijéramos, bueno, tomamos las audiencias en un tribunal con una burbuja y después tomamos en el otro, estaría rompiendo mi burbuja y poniendo en riesgo. Además, la verdad que es un poco injusto que no se nombren jueces. Acá tenemos queridos amigos que están ternando y todo. Acá está Mariano Natale, está el doctor Lantela, que es el director de Pergamino. Así que bueno, tenemos un montón de amigos que realmente si estuvieran todos integrados sería mucho más simple. Como decís vos, Juan, totalmente estoy de acuerdo con vos. Pero el doctor Sergio Arce. Los tribunales que estamos integrados, que son el 1, el 3 y el 5, toman las vistas de causa sin ningún tipo de inconveniente. Y es más, es una experiencia que la primera vista de causa por ahí uno está que no sabe, después se da cuenta que es exactamente igual. Exactamente
Está perfecto, está perfecto. Así Bueno, ahí, que, la verdad fue un éxito, no solo por la convocatoria, porque somos más de 150, constantemente 120 colegas. La verdad que al principio nos metíamos en todos los Zoom, ¿te acordás? Del año pasado estábamos todos, y ahora ya estamos todos medio, la verdad, realmente, que esté todos, que se hayan quedado a escucharte, porque vale la pena, viste una clase magnífica. Realmente fue muy claro, porque muy pocas preguntas, acá el doctor Márquez, la verdad muy clara también su pregunta, y obviamente hay cosas que uno no las puede solucionar porque viene desde la comisión médica. ¿Qué vamos a hacer? La verdad que te felicito, Juan, sé que tenés que entrar a la clase, la verdad felicito al tribunal, agradezco, y agradezco a todos ustedes y a todas ustedes que están acá, porque la verdad que magnífico que estén acá, y como yo digo, yo estoy a favor de la virtualidad. La verdad que me encanta esto, que nos podamos comunicar y que iguala, ¿no? Nos iguala a todo porque podemos estar en todos lados. Como hoy decíamos, en Resistencia, Mendoza, estaba alguien de Formosa también. Así que la verdad que es magnífico que puedan estar todos queridos amigos y queridas amigas escuchando. Así que no sé si quieres decir una palabra final, yo después saludo, así te te quiero dejo agradecer tranquilo. a vos, quiero agradecerle a todos los colegas que se han conectado, y muchísimas gracias. Gracias, Laura, que veo que estás ahí saludando. Gracias a todos, y bueno, cuando quieran, yo estoy siempre disponible, porque Gracias. esto es el alimento verdadero para el alma. Así que muchísimas Gracias, Juan. Gracias, ¿eh? Juan. Bueno, yo agradezco Porque al colegio. me voy a mi Sí, clase, sí, sí. que empieza en 2 minutos. Un Muchísimas gracias cariño a todos. grande. Feliz Gracias. Pascua, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, agradezco al Colegio de Abogados de San Martín, al Consejo, a acá todos los asistentes, nuestras queridas amigas, nuestros queridos amigos. Agradezco a Vale, que está manejando todo, coordinando. Y yo veo que algunos están anotando su nombre. No se preocupen, pueden mandar el mail para pedir el certificado, así que quédense tranquilos que ahí va a estar y no hay ningún inconveniente. Bueno, gracias a todos por estar. Bueno, y un cariño grande. Nos estamos viendo el próximo mes. Un cariño grande.